Buen día, mi nombre es Melanie Velázquez, estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Psicopedagogía. Actualmente estoy en sexto semestre en la unidad de análisis proyectos de investigación educativa, con el doctor Gonzalo Remache. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los proyectos educativos. Primero se tiene que tener claro qué es un proyecto educativo. Entonces, un proyecto educativo es un plan que busca solucionar de manera inteligente, es decir, de manera organizada y precisa, una necesidad de la comunidad educativa, previamente identificada en la realidad. Aquí se va a generar cambios según el objetivo que se haya planteado y obviamente se van a respetar las limitaciones que se encuentren en la institución. Se van a operatizar estrategias de forma multidisciplinaria para llevar a la práctica un aprendizaje significativo y actualizado, con el apoyo o guía de un experto. Teniendo claro la definición, ahora avanzaremos a las fases de un proyecto educativo. La primera fase es poder determinar el nombre del proyecto. Este debe ser novedoso y original y a la vez útil y significativo. Se debe redactar en términos claros y precisos. Es aquí donde se va a encontrar la delimitación. No se debe iniciar con un verbo en infinitivo y debe ser trascendente, importante y necesario para la comunidad educativa. La segunda fase es la contextualización del problema. Aquí se van a encontrar los antecedentes del problema, donde se debe realizar una observación directa de la problemática, con un breve diagnóstico. Su redacción debe ser concreta y precisa, apoyándose de otras investigaciones. Cabe recalcar que se debe demostrar la realidad de manera holística, con características que permitan distinguir el problema. Para esto se debe estructurar un árbol de problemas, donde se formulen las causas y los efectos del problema central. Esta fase tiene dos componentes: el enunciado del problema, el cual describe el estado actual de la problemática, y el segundo, la formulación del problema, donde se plantearán distintas preguntas de reflexión. La tercera fase es la justificación. Esta se va a basar en por qué es importante el proyecto que se está realizando. El argumento principal está en señalar en forma específica y convincente quiénes serán el presente y el futuro de los beneficiados. También indicar la importancia y la actualidad que puede crear y generar el proyecto en la institución, mencionando la factibilidad y posibilidad de desarrollar el proyecto, explicando las limitaciones como se dijo anteriormente. La cuarta fase son los objetivos. Estos son los propósitos, logros, aspiraciones o mejoras que el proyecto pretende alcanzar. Aquí se va a redactar el para qué ejecuto el proyecto. Se va a dividir en los objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales tienen relación con el nombre del proyecto. Además, dicha relación va a ser directa y permanente. Es decir, que se va a dirigir a la macroestructura del proyecto y además se debe redactar con un conector. Los objetivos específicos se van a derivar del objetivo general y van a constituir una meta fundamental la cual se desea alcanzar. Esta va a tener una relación con el problema y van a ser observables y medidas. Además, va a seguir un orden jerárquico, metodológico y cronológico. Tanto los objetivos generales como los específicos se van a redactar al inicio con un verbo en infinitivo. La quinta fase son los principales impactos, en donde se va a dejar una señal de aspectos positivos o negativos, ya que al influir se va a dejar un cambio en el ámbito que se ha estado tratando. En este se va a utilizar estrategias adecuadas para poder dejar una huella. Se debe considerar que los principales impactos son supuestos o proyecciones, ya que el proyecto aún no se ejecuta. Además, se debe clasificar según el tipo de impacto, ya que este puede ser social, educativo, ecológico, científico, económico o ético, entre muchos. Y se puede redactar entre 1 o 2 párrafos por cada tipo de impacto analizado. Dicho esto, un impacto educativo es de qué manera el proyecto se va a beneficiar, tanto general o particularmente al proceso de enseñanza-aprendizaje. La sexta fase es la descripción del proyecto.
En esta fase se va a realizar una síntesis de cómo conseguir los objetivos propuestos, explicando de qué trata el proyecto de forma detallada. Aquí también se va a encontrar la forma, camino, estrategia o método a desarrollar en cada etapa del proyecto. Los objetivos específicos son la guía para poder realizar esta fase, teniendo un lenguaje claro, concreto y preciso. Además, se debe tomar en cuenta las preguntas que se encuentran en pantalla. ¿Qué se pretende realizar? ¿Cómo se desarrollarán las actividades? ¿Con quién lo realizaré? ¿De quién me apoyaré o ayudaré? ¿En qué lugar ejecutaré las actividades? Estas preguntas van a ser la base para nosotros poder redactar esta fase de la descripción del proyecto. La siguiente fase es la organización metodológica. Este es el procedimiento que se debe seguir para conseguir los objetivos planteados. Aquí los problemas del proyecto determinan la metodología a usar y se debe emplear métodos, técnicas e instrumentos. En los métodos pueden encontrar los generales y específicos, y en las técnicas pueden ser las observaciones científicas, encuestas, entrevistas, mientras que en los instrumentos los cuestionarios, fichas mnemotécnicas, fichas de observación o diarios de campo. Además, se van a plantear preguntas de base: ¿cuándo, dónde y a quién se va a aplicar? Es importante incluir la matriz de relación diagnóstica, la población y universo y poder ya determinar la muestra. Para esto es importante ya solicitar estos datos para la investigación. La octava fase es el cronograma de actividades. Aquí se puede ocupar el diagrama de Gantt que se muestra en pantalla, donde se enlista de forma vertical todas las actividades de forma cronológica. Las últimas tres van a ser las conclusiones, las recomendaciones y el informe final. Se debe realizar con sencillez y utilidad y dividir coherentemente el tiempo según la duración del proyecto. Se va a tomar como guía los objetivos específicos y la organización metodológica, y es importante determinar responsables a cada actividad. La fase número 9 son los recursos y presupuestos. Aquí se va a encontrar la determinación de los recursos a emplear que van a servir para establecer el presupuesto de la inversión del proyecto. Aquí se debe clasificar los recursos humanos, el cual es enlistar a las personas que van a intervenir a la ejecución del proyecto, y los recursos materiales, que es asignar valores a costos específicos. Si están correctamente planteados los objetivos, los recursos van a ser fácilmente determinados. Vale recalcar que los recursos no deben ser planificados para solucionar el problema encontrado. La fase número 10 es el financiamiento, el cual es el mecanismo por el cual se va a aportar el dinero. Aquí se debe indicar la institución o personas que van a financiar el proyecto. Si es que en muchas ocasiones son gastos compartidos, se debe incluir en los anexos los acuerdos y convenios. Y si es que es por fines de titulación, debe ser proporcional por los autores. Por ello es que la fase 9 y la fase 10 tienen una estrecha relación. La última fase son las fuentes de información, en donde se debe enlistar en orden alfabético según el apellido del autor. Además, estas van a servir para el aspecto científico y metodológico. En pantalla se han dejado algunos ejemplos de las citas bibliográficas, y estas deben ser acorde al tema del proyecto. Todo esto se debe aplicar las normas APA de la investigación, y es importante consultar más información sobre ello. Para finalizar la exposición sobre proyectos educativos, quiero dejar una frase realizada por Jean Piaget. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Sin más, muchas gracias por su atención.